Ministerio Niños para Cristo presenta devocionales desde Génesis hasta Apocalipsis. No te lo pierdas. Aprender algo más de la palabra de Dios. Así que, ¿tienes tu Biblia contigo? Si es que no la tienes, voy a contar hasta 5 para que vayas a traer tu Biblia. ¿Te parece? Ok, voy a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya tienes tu Biblia contigo? Yo acá la tengo conmigo. Mira mi hermosa Biblia. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que debes haberlo conocido o escuchado de él. Vamos a hablar de José. Así que para saber la historia tenemos que ir al capítulo 37 de Génesis. Pero antes tenemos que... Excelente, tenemos que orar. Así que vamos a orar. Padre Señor, que sea de bendición esta hermosa historia para el niño o la niña que esté viendo esto, Señor. Padre Dios eterno, ayúdale, Padre, a entender y junto conmigo podamos sacar un principio, sacar algo nuevo de cómo podemos glorificarte, Señor. Ayúdale, Padre, al niño que está viendo esto, que lo pueda entender y ayúdame a mí, Señor, a poder explicarlo. Gracias, Padre, por este hermoso día. Amén. Muy bien, vamos al libro de Génesis 37 y vamos a empezar con la historia. ¿Te parece? Vamos. Te quiero contar la historia de José. José es el hijo de Jacob, y cuando él tenía 16 años, tenía que apacentar las ovejas con sus hermanos, con Dan, Neftalí, Gad y Aser. Pero ellos se portaban muy mal, y José tenía que informarle esto a su papá. Pero sus hermanos se molestaban con José porque José le contaba todo a su papá. Un día, su padre de José, Jacob, decidió darle un regalo a su hijo José, una túnica de colores bien hermosa. Pero esto provocó que sus hermanos lo aborrecieran a José por ello, ya que ellos se sentían menos queridos por su padre y pensaban que su papá le quería mucho más a José y que era el preferido. Y esto causó un poco de pleito entre los hermanos. Luego de esto aconteció que José tuvo un gran sueño y le contó a sus hermanos sobre ese sueño. Le dijo que en ese sueño había soñado que estaban en el campo y aquí habían manojos que se levantaban y estaban derecho y que los manojos de ellos, de sus hermanos, se inclinaban hacia el de él. Y sus hermanos le decían, ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿O tú vas a ser el Señor sobre nosotros? Pero esto también les causaba que aborrezcan más a su hermano por los sueños y las palabras que José decía. En otra ocasión él soñó otro sueño y también le contó a sus hermanos y a su papá y le decía, he aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó, y todos los que estaban ahí le empezaron a oír. Entonces su padre le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos cuando oyeron estas cosas le tenían envidia a José por lo que soñaba, pero su papá Jacob, él meditaba en estos sueños, ya que para él los sueños tenían significados. Después de esto fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre Jacob a Siquem. Y entonces Jacob le dijo a su hijo José que fuera hacia sus hermanos y mirara cómo están las ovejas y que le trajeron la respuesta. Y José tuvo que ir desde el valle de Hebrón hasta Siquén. José llegó a Siquén, encontró allí un hombre y no a sus hermanos. Entonces el hombre le preguntó a José, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Entonces el hombre le dijo, ya se han ido de aquí. Creo que les escuché decir que se fueron a Dotán.
Entonces José tuvo que ir tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando José se estaba acercando, sus hermanos se dieron cuenta que él estaba viniendo y decían el uno al otro: «He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños». Lo hacían porque le tenían mucha envidia a su hermano José, pero su hermano mayor Rubén, al oír esto, decidió decir mejor que no lo maten y que solamente le echaran en la cisterna, que así él podía morir en la cisterna sin comerse, así iba a morir. Pero la intención de Rubén era que cuando José esté en la cisterna, a escondidas de sus hermanos, le iba a liberar a José para que regrese a ver a su papá. Entonces, cuando José llegó, sus hermanos decidieron quitarle la túnica que tenían y echarle a la cisterna. Y ellos empezaron ahí a comer. Y alzando los ojos, ellos miraron que había un montón de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra. Y esto era porque lo iban a llevar a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: «No matemos al muchacho, ¿por qué no mejor lo vendemos y le decimos a tus padres que él murió por bestias que habían por ahí, que encontraron muerto?» Entonces todos sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces sus hermanos lo vendieron a los madianitas y José fue vendido y lo llevaron a Egipto. Cuando su hermano Rubén llegó y fue a la cisterna a ver a su hermano José, vio que no estaba y rasgó sus vestidos y les preguntó a sus hermanos por José. Y ellos, en vez de decirles algo, les mostraron la túnica y echaron ahí sangre de cabrito. Y esto mismo lo llevaron a su padre y le dijeron: «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Entonces Jacob lo reconoció la túnica y dijo: «Es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Entonces Jacob, muy triste, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por muchos días. Qué interesante historia, ¿cierto? Pobre José, por los sueños que hablaba y por lo querido que era su papá, sus hermanos empezaron a tenerle envidia, empezaron a odiarlo. Pobrecita su historia. Pero vamos a ver que van a ver en un futuro que Dios estaba con José en todo ese tiempo. Y también van a ver cosas grandiosas. Así que no te pierdas el día de mañana y esos días, porque la historia de José es muy interesante. ¿Qué podemos sacar de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido? De que mentir trae consecuencias. En este caso, sus hermanos de José mintieron a su papá y le dijeron que José había muerto. Y su papá se puso muy, muy triste y estaba muy deprimido por la muerte de su hijo José. ¿Tú harías eso con tus padres? ¿Le mentirías y que te gustaría verlos estar tristes todos hartos años? Yo creo que no. Yo tampoco no quisiera eso. Entonces también cuando mentimos, también causa tristeza a nuestros padres. Así que yo te animo a que no practiques la mentira y a que no desobedezcas a tus padres, porque también debes portarte bien. Los hermanos de José no se portaban bien y esto hacía que su papá José le tenía un poco de enojos de sus hijos. Entonces tú, como un buen hijo, tienes que portarte bien, ser un niño obediente y no mentir. Y sobre todo, no descuides en hacer lo correcto que Dios le parece correcto. Y la mentira es algo incorrecto ante los ojos de Dios. Así que te animo a que no mientas. Vamos a orar para terminar, ¿te parece? Padre Señor, te damos gracias, Señor mío, por permitir que esta hermosa niño haya podido escuchar tu palabra. Señor, te pido, Sande, que le ayudes a poner en práctica, a no desobedecer a sus padres, a no mentir, Señor, y que te pueda gustar cada día, Señor mío. Cuídalo con bien, Señor, en este hermoso día, y tráelo con mañana con mucho gusto de que aprenda algo más de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo, en nombre de Jesús. Amén. Excelente, te vemos el día de mañana. No te lo pierdas.